Muy buenas, mis queridos alumnitos y alumnitas. Como ya saben, estos documentos van a estar colgados en Classroom, pero ya les he adelantado sobre los temas del examen. Están también ya en Classroom, donde tiene el título Temas de examen, de primer examen bimestral. Ahí están, también está este documento. Están todos, hasta este tema va a ser el examen. Solamente va a ser del formulario. Ahí está indicando las características del examen. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, ya les dije que hay otras tareas también, no me están mandando. No sé si tienen que ser memes de cada autor que nosotros estemos avanzando, al menos en literatura. Ustedes tomemos un autor, en este caso, por ejemplo, Garcilaso de la Vega. Un ejemplo. A ver, yo agarro tal vez la foto, le pongo acá su frase a un costadito. Te estoy hablando solamente de esta foto, ¿ya? Un meme, pues van a ser un meme. La foto y ahí su frase o algo que les haya gustado o les guste. Ustedes busquen en internet. Estamos hablando de Graciela Vega. Supongamos que es su foto. Hay una frase, después su nombre a un costadito. Debajo de la frase su nombre, por ejemplo, Garcilaso, ¿no? Garcilaso de la Vega, ¿no? Después, eh, su nombre de ustedes. Solo el nombre, después el apellido. Por ejemplo, yo me llamo José Luis, después mi apellido Guacho, pero punto, porque no deben poner su apellido. Después, su grado. ¿Qué grado? En su caso es segundo. ¿Listo? Así va a ser en todo caso. Más grande, este porte más o menos, pongamos que sea. Acá va ahí la foto, puede ser al costado que ustedes quieran. La frase, nombre del autor, su nombre de ustedes y grado, en este caso segundo, ¿no es cierto? Segundo y listo. Así de sencillo. Entonces sigamos. Garcilaso de la Vega. Este Garcilaso de la Vega no es el Inca Garcilaso de la Vega. Hay que tener presente, ¿ya? Hay que tener cuidado. Este es Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es cusqueño. Este Garcilaso de la Vega es español. Y además que está en S. El de Garcilaso de la Vega se escribe con Z. Entonces, ¿qué es la Edad de Oro? Se conoce con este nombre al periodo de apogeo español desarrollado en el siglo XVI durante el reinado de Carlos I, Carlos V de Alemania. O sea, en España se le conocía como Carlos I y en Alemania se le conocía como Carlos V. Recuerden que todos estos reyes tenían influencias sobre otros reinos o eran dueños de esos reinos y además eran familias entre todos, ¿ya? Y Felipe II, en esa época, entre Carlos I y Felipe II, ha sido la Edad de Oro, ¿listo? Que había comenzado a gestarse durante el siglo XV y a mediados del siglo XVII. Estamos hablando entre el siglo en los años 1700 a 1800. ¿Listo? Se eclipsa hasta desaparecer. Comienza con el reinado de los Reyes Católicos en 1492. Es una fecha muy importante también este año, pues en 1492, ¿qué sucede? Ya ustedes conocen qué sucede con Cristóbal Colón. Se tropieza con unas tierras pensando que era la India, pero era América, ¿no es cierto? Y además que en este año también sucede algo importante, antes obviamente del descubrimiento de América o del tropiezo, ¿no? El descubrimiento de América primero fueron los vikingos en Norteamérica. Es un dato aparte que les doy. Entonces, Cristóbal Colón se tropieza con América Latina. ¿Y qué sucede? Pero antes de ese descubrimiento que fue en octubre, el 12 de octubre, sucede
que en ese año, antes de este descubrimiento, más o menos a mediados de este año, son expulsados los moros. ¿Quiénes son los moros? Los árabes. ¿Quiénes hicieron toda esta expulsión? Los reyes católicos. Ya vimos en los cantares del Cid cómo peleaban, ¿no? Cómo se iba contra estos moros. Entonces dice, cuando produce el descubrimiento de América, bueno, les había adelantado, que amplió el mundo conocido y la toma de Granada, una parte de España, que implicó el punto decisivo de la reconquista y la consolidación de la monarquía española. Recién se consolidó porque estaban 800 años los moros, la cual que luego de casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes, los moros obviamente, consiguió un estado fuerte y pacificado, alcanzando a España la categoría de modelo a imitar por el resto de los países europeos. Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca, otro escritor, luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. Como todo sistema, cae. En esta situación también en sistemas económicos estamos en el sistema feudal. ¿Por qué? Porque estaba todavía el rey feudal, perdón, los señores feudales, que bueno, eran los nobles, y como otra, su clase antagónica, los siervos. Cuando hablamos en la literatura griega, ese es el sistema esclavista, ¿ya? Ya en estos tiempos estamos hablando del sistema feudal. Y por eso hablamos de los reyes. Ahora hay reyes, pero ya estamos en un sistema diferente, el sistema capitalista, que todavía en algunos países hay reyes, bueno, pero algunos han desaparecido. Muy bien, acá tenemos el escudo de los reyes católicos. Entonces comenzamos con Garcilaso de la Vega, llamado el Petrarca español. Toledo 1503 y Niza 1536. O sea, ¿cuántos años vivió? 33 años. Fue también un militar español. La mayoría de ellos eran militares por situaciones de parte de ser de la nobleza, pues. Poeta renacentista español, perteneciente a una noble familia castellana. En 1510 egresó en la corte del emperador Carlos I y tomó como parte en numerosas batallas militares y políticas. Entonces, cuando hablamos de corte, son los que están más cercanos, son los nobles que están más cercanos al rey. Porque hay nobles que no están cercanos al rey, son nobles pero no están cercanos al rey, son una parte que ayudan al rey, pero no son, si se podría decir, los llamados por el rey. Algo así como en nuestra actualidad. Hay personajes políticos o en todo caso personajes que tengan poder económico, pero no son parte del presidente. Y el presidente, ¿a quiénes tiene? A los ministros. Lo mismo, esa es una analogía. En 1530, Garcilaso viajó con Carlos I a Bolonia y permaneció allí un año hasta que este fue coronado, donde a pesar de sus eminentes servicios al emperador se enojó con él por haber protegido los amores de un sobrino suyo, que aspiraba a la mano de una dama que le era muy superior en jerarquía. Ese es el problema social, ¿no? Tener un problema entre uno que tiene menos, lo que tiene más. Por lo cual fue desterrado a una de las islas del Danubio. Mas no tardó en volver a la gracia del emperador, dado que poco después le acompañó en su expedición al Piamonte, es decir, a otra guerra, ¿no? Carlos I, ahí tenemos Carlos I, una pintura, son pinturas, ¿no? En ese entonces no habían fotos. Carlos I de España y Garcilaso de la Vega. Una vez desterrados los franceses y cuando ya se veían en retirada forzosa, el emperador perseguía y daba caza. En esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar cerca de Frejus, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue
de los primeros en subir, mas fue herido de una pedrada en la cabeza y cayó. Lo llevaron allí a Niza, donde tras 20 días murió en dicho lugar a los 33 años de edad. Su escasa obra conservada, escrita en 1526 y 1535, fue publicada y póstumamente junto con la de Juan Boscán en Barcelona. Cuando se habla póstumamente, se refiere después de su muerte. Bajo el título de las obras de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega, en 1543, libro que inauguró el renacimiento literario en las letras hispanas. Acá tenemos otra pintura referencial de Isabel Freire, musa de Garcilaso de la Vega. Si, cuando decimos musa, alguien que se inspira a él. O sea, se ha enamorado, pero se inspira en él, en ella en este caso, ¿no? Está inspirada en ella. Pero Garcilaso de la Vega escribe a la naturaleza, es decir, todo lo que es el ambiente campestre. Y obviamente dentro de ellas tiene que tallar Isabel. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, aunque él estuvo casado con Elena de Zúñiga, a quien el poeta conoció en la corte en 1526. Los 40 sonetos y 3 egogas que escribió se mueven dentro del dilema de la pasión y la razón que caracteriza la poesía petrarquista, y en ellos el autor recurre, como el mismo Petrarca, el paisaje natural como relato de sus sentimientos. Entonces agarra la situación natural del campo para manifestar algunos sentimientos, ¿no es cierto? La poesía española del siglo XVI recoge todos los rasgos señalados para la cultura renacentista. Cuando hablamos de renacimiento, hablamos de retraer esa cultura grecolatina o grecorromana, como les guste. Interés por la antigüedad clásica, griega y romana, a eso se refiere, traer de nuevo, renacer esa cultura. Para nosotros eso va a ser la cultura occidental, siempre nos van a decir, ¿ya? La mitología grecorromana, ahí tenemos. Humanismo, que supone una revaloración de todo lo referente a la vida humana. En la literatura después de la Grecia tenemos, por ejemplo, la literatura que se van en el medioevo o el medieval, donde se habla todo referente a Dios, a un solo Dios en especial, ¿no? Todo eso es el centro. En cambio acá ya cambia. En esta literatura tenemos al humanismo, que se revalora al humano, ya no es tanto Dios, sino también se ve al humano, principalmente al humano. La naturaleza como fuente y origen de la vida, exaltación de la naturaleza como símbolo máximo de la belleza, el amor y la armonía. O sea, todavía había rezado, o sea, se miraba, se decía, también se hablaba del humano, pero también se resaltaba algo de la naturaleza, que también se confundía con lo de Dios, algo divino. O sea, querían darle algo, esa situación divina, o más allá de solamente no lo de humano. Pero ya más adelante vamos a ver cómo se transforma también toda esta literatura. Entonces vamos a ver las características de Garcilaso. La innovación que supone Garcilaso en la literatura se concentra fundamentalmente en la ruptura que supone, tanto en la formación como en el contenido, con la época medieval. Ensaya de forma más brillante que Boscán los metros petrarquistas, es decir, la forma de escribir de los versos, introduciendo el verso en decasílabo, con un sello personal inimitable que recrea los paisajes bucólicos pastoriles. Bucólico se refiere a la naturaleza. La mayor parte de sus composiciones entra en el tema amoroso, pero no a la manera medievalista o tradicional castellana del romance, sino como un concepto lírico abstracto de ideal de belleza, de creación artística.
Es decir, en lo medieval, en lo que es español, se ve la situación que han vivido, obviamente, de esta situación que ellos han estado 800 años en batalla con los moros, ¿cierto? Y acá ya cambia. Como ya ganaron, ya hay un espacio más para hablarlo diferente. Su obra se compone de sonetos, canciones, elegías y 3 admirables églogas, de donde sobresale Salicio y Nemoroso. Oh dulce prendas, por mí mal halladas. Soneto 10. Acá tenemos ustedes, si es que si encuentran en su, si tienen en el formulario, en las actividades, las preguntas, ustedes leen y buscan acá, ¿listo? Acá tenemos más la égloga, Salicio y Nemoroso. El dulce lamento de los pastores, Salicio juntamente y Nemoroso. He de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al candor sabroso estaban muy atentas los amores, de pacer olvidadas escuchando. Para nosotros, estas situaciones nos sería o nos es un poco ajena. No tanto quizá para ustedes o al menos para los que están ya en la urbe, pero los que están en las situaciones donde viven en una situación semi-rural, no por la situación económica, sino por el ambiente, es decir, en el campo. Acá en Arequipa es semirural, porque hay ciudad, pero también hay campo, o semiurbano en todo caso, semiurbano, porque hay más ciudad que campo, ¿cierto? Entonces, ahí en Sachaca, por ejemplo, todavía se puede ver ovejas, ¿qué más? Vacas, pues, ¿no? Todo lo que es el campo. O sea, en ese entonces todavía se estaba saliendo de toda esa situación. La modernidad recién iba a llegar a España, porque ya las grandes ciudades industrializadas ya estaban en Inglaterra, pero ellos acá todavía con Garcilaso se notaba esa situación del campo, ¿listo? Por eso todavía su entorno normal era justamente esa naturaleza. Por eso la poesía está escrita de esta forma. Ya más adelante vamos a ver cómo cambia también esta situación de ya no se ve otras formas de ver, de interpretar. El literato interpreta de otra forma su entorno. Acá tenemos otro Salicio, otro poema. Vamos a ver qué es el término égloga. Viene del griego ekloge o ekloge, pieza escogida, así significa, pieza escogida, en el sentido de composición notable. Égloge, égloge, difícil de pronunciar, ¿cierto? No tenemos también égloge, égloge sería en todo caso. Significó entre griegos y romanos conjunto o reunión, perdón, y hacía referencia a unas pequeñas composiciones poéticas. Algo así como se encuentra un verso, algún escrito en una pared y de repente encuentras otras y reúnes. A eso hace referencia. En la tradición literaria ha pasado a designar un género lírico de carácter bucólico y extensión variable que trata de temas amorosos a través de un aparente diálogo entre pastores en un marco convencional de naturaleza idealizada. Entonces, es un poema escrito donde hay personajes que se hablan, pero en verso. Todavía sigue el verso, ¿no? De esa forma. Ya después va a cambiar. Ya casi nadie utiliza esta forma. Ya más en nuestros tiempos se utiliza el verso libre. Muy bien, eso es todo, chicos. Ya les expliqué sobre el meme. De acá, si desean, de acá mismo pueden sacar algo que les guste estos versos. Si desean, pueden buscar. No sé, eso ya depende de cada uno.
Ya les expliqué cómo me deben mandar. A mi WhatsApp, porque se les hace difícil en Classroom. He visto que algunos, al momento del cuento no me han mandado. Ya les dije, no necesariamente tienen que mandarme el cuento en el Classroom con una imagen. Lo fácil, algo más sencillo. De frente escríbanlo. Ahí, y punto. No, porque no sé, porque no sé por qué se hacen tanto problema. De esto, acá hacen las respuestas y esto se me mandan. Que sea visible, por favor, que sea visible. Acá tenemos un fragmento, trabajo en clase. Bueno, esto también me van a mandar. Hacen ustedes, leen el poema y acá responde. Y esto, como saben, este va a ser el formulario. Esto ya yo lo paso. Y para que se les haga más fácil, resuelvan primero este documento va a estar colgado. Resuélvanlo con tranquilidad y recién van al formulario. Así les va a ser más sencillo. ¿Listo? Muy bien. Chau, chau. Cuídense.